Dios es bueno, amén. Quiero que vaya conmigo. ¿Le pueden bajar un poquito más? Pues lo tengo que sacar mucho, hijo. Hace un ratito dice que estaba bien. No sé. Bien. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos 11:3. Ahora sí es 11. Esta mañana la pastora me dice, te equivocaste. Después me retó en casa, me retó, pero esta vez no estaba. Gracias a Dios usted no estaba, estaban los de la mañana. ¿Ok? No, es una broma. Hebreos 11:3 dice, por fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. ¿Con qué? ¿Con qué creó el mundo? Con una orden Dios creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Wow. Hermano, cuando nosotros logramos entender que la palabra de Dios es una orden divina para cambiar vidas, para cambiar casas, para cambiar familia. Cuando yo entiendo que la Biblia es el manual que va a llevar mi vida adelante, que me va a bendecir, cuando yo entiendo que la Biblia es la que me va a direccionar a lo correcto para que yo haga las cosas correctas, hermano, cada palabra que tiene la Biblia es una bendición. ¿Cuánto lo creen? La Biblia nunca se va a achicar ni tampoco se va a agrandar, porque todo está ahí. Mire, hace mucho tiempo yo recuerdo que cada cosa electrónica que vos comprabas venía con un librito más o menos grande así. Los celulares, yo me acuerdo antes cuando vos lo compraban, eran unos manuales así. ¿Cuánto leían los manuales de los celulares? Nadie. Hoy ni manuales traen, porque la gente agarra, lo prende y ya está listo funcionando. No entiende nada, pero lo usa. ¿Ok? Entonces, mucha gente no logra leer la Biblia porque no logra entender para qué. ¿Para qué la leo? ¿Para qué me sirve? La Biblia es el manual de tu vida, la que te direcciona a lo correcto para que hagas la voluntad del Señor en esta tierra. Y no solo la voluntad, sino también para que disfrutes de una vida saludable en Cristo Jesús. Tu familia sea saludable, tu casa sea saludable, tus hijos sean saludables, tu matrimonio sea saludable, vos seas saludable en todo lo que hagas. ¿Estás aquí? Toca lo que tenés al lado y despertate y presta atención, decile. Dios con una orden creó el mundo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, sin orden. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo que está desordenado habita en las tinieblas. Donde hay desorden, en una vida que tiene desorden no está Dios. En una vida que está desordenada, en una casa que tiene desorden, no está Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces lo que hizo Dios, dijo, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Trajo y hizo separación entre la luz y la tiniebla. Donde ingresa Cristo, las tinieblas desaparecen. Donde en una casa está Cristo, donde habita Cristo, las tinieblas desaparecen. Donde en una casa habita Cristo, hermano, las tinieblas tienen que huir. Cristo cambia vidas. Es el único que puede hacer las cosas. ¿Estás aquí? Entonces, toda la creación de Dios le obedece. Salmo 156 dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Las plantas, hermanos, cuando sopla el viento, ellas están alabando a Dios. ¿Nunca se dio cuenta que no hay viento y hay hojas que se mueven solas? Sí, pastor, seguro hay espíritus ahí. No, están alabando a Dios, hermano. Están alabando a Dios. Sus hojas se golpean y hacen palmas para Dios. Hermano, golpean y hacen palmas para Dios, alaban a Dios. Hermano, en los campos, todo lo que hay en los campos alaba a Dios. Toda la creación alaba a Dios. Tocar a tu hermano y decirle, vos también tenés que hacerlo porque estás respirando. Todo lo que respire alaba a Dios, dice el Salmo 56. Todo lo que respira alaba a Dios. ¿Y cómo tengo que hacer, pastor, alabando a Dios? Y usted tiene que exaltarlo en su casa, tiene que honrarle, tiene que glorificar su nombre, tiene que alabarlo donde se mueva. En la calle, cuando anda por la calle, usted tiene que alabar a Dios. ¿Cómo, pastor? Siendo ejemplo de persona. Tenemos que ser ejemplo cuando nos movemos a la calle, con los amigos, en el trabajo, en la familia, con los hijos. Tengo que ser ejemplo hasta cuando miro por el celular. ¿Está aquí? Tócalo. Decirle, ¿qué mirás en el celular? Ok, pero no es el tema de hoy. No es que mirás en el celular. No es el tema de hoy. Pero si te tocó, no hay problema. Diga conmigo, todo lo que respira,
Alabe al Señor. Diga conmigo, todo lo que respira. Y ahora diga, como yo respiro, alabo al Señor. Porque soy creación de Dios. Y no solo ahora que soy creación, sino que también soy hijo y soy hija de Dios. A imagen y semejanza de su Hijo. ¡Aleluya! Bendiga a Dios con un aplauso. A la orden de la palabra. Diga conmigo, a la orden de la palabra. Hermano, a la orden de la palabra, los muros de Jericó cayeron. A la orden de la palabra, el Mar Rojo se abrió. A la orden de la palabra, el Jordán se abrió. A la orden de la palabra, descendió maná en el desierto. A la orden de la palabra, hermano. A la orden de la palabra, los codornices llegaban al campamento. A la orden de la palabra, en la roca largó agua. A la orden de la palabra, la piedra seguía el campamento donde se movía. A la orden de la palabra, hermano. Entiende que la palabra de Dios es una bendición para todos. El tema es que no sabemos cómo disfrutar de esa palabra. Dios ha traído una orden a través de la palabra. Y el Señor dice, yo quiero bendecir a mis hijos, quiero honrar a mis hijos. Es una orden. Hermano, Balaam dijo que se paró para maldecir al pueblo de Israel. Y él mismo decía, yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Yo no puedo soltar palabras de maldición. Así que quiero decirte algo. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún curandero, ningún macumbero, ni nadie que ande tirándote cosas o haciéndote brujería va a poder hacer si tú estás en Cristo. Porque ¿sabes qué? Hay una orden que Dios dice que te tienen que bendecir. Si es para Cristo, dale fuerte el aplauso. ¿Sabe cuántas veces nos han tirado brujería? Recuerdo una vez, enfrente de la puerta de nuestra casa, habían hecho todo un sacrificio con distintas estampitas, hermano, ahí, y prendido fuego, y se le veía la cabecita al San la Muerte, se le veía la cabecita al Gaucho Gil, y se le veía la cabecita al otro, al que tiene ese San Expedito, y al otro ese que anda con el caballo. No, y no que anda en caballo. Santo Dios, ¿cómo saben, hermano? ¿Cómo es? San Jorge, el profeta. Qué rápido que lo sacaste, ¿eh? Hermano, todas las cabecitas se veían, las estampitas estaban todas quemadas y todos papeles rojos y hilos rojos. Al día siguiente, una botella de aceite, nuevita parada ahí al costado, hermano. ¿Sabe qué? Todas maldiciones para la economía. Pero, hermano, cuando nosotros vimos eso, dijimos, aleluya, gloria a Dios. Pastor, ¿cómo decir eso? Claro, porque como no me pueden maldecir, todo lo que hacen se convierte en bendición. Porque yo tomo la palabra que Balaam, todos los brujos no pueden maldecir a los hijos de Dios, solamente si nosotros le damos legalidad. ¿Y cómo le podemos dar legalidad, pastor? Cuando lo creemos, que eso tiene más poder que el Dios que es todopoderoso, creador del universo. ¿Cómo yo voy a tener que creer que una brujería tiene más poder que un Dios que sobrepasa todo entendimiento humano? Quijada de vaca me han tirado enfrente del negocio, sal, cualquier cosa hubo. Pero mayor es el que está con nosotros. Tocar a tu hermano y decirle, deja de tener miedo a los brujitos del barrio y a las viejas que te quieren hacer mal y a la suegra. Digo, deja de tener miedo. Ah, ¿cómo está atento ahí, eh? Deja de tenerle miedo a esa cosa. Si mayor es el Dios que está con nosotros. Nadie te puede hacer daño. Nadie. Solamente si se lo permitís. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Porque abrimos una puerta. El miedo abre una puerta cuando yo le creo a una brujería. El miedo abre una puerta cuando yo le creo a una enfermedad. Todas esas cosas abren puertas. ¿Y qué puertas, hermanos? Para que lo que verdaderamente ellos quisieron hacer, lo van a lograr cuando vos le digas, ¡ay, qué me hicieron! Hermano, que el Señor los reprenda, no tienen arte ni parte, están vencidos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén, dale un aplauso a Dios si lo crees entonces. A la orden de la palabra, todas las cosas tienen que cambiar. Porque quien está sentado en el trono
Él pagó el precio en la cruz del Calvario, no para miedoso, sino que pagó el precio para conquistadores. Tocar a otro hermano y decirle, vos sos un conquistador. ¿Sabes por qué? Porque en Génesis 1:26 dice que Dios creó a conquistadores. Dios no creó a mediocres, Dios no creó a personas comunes, Dios creó a conquistadores. Que donde la planta de sus pies pisen, hay victoria. Que donde se mueven, hay victoria. Que le creen a la palabra. Tú tienes que creerle. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Donde la planta de tus pies pisen, ahí habrá victoria. Donde la planta de tus pies pisen, ahí habrá bendición. Donde la planta de tus pies pisen, la gloria de Dios se va a manifestar. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Estás aquí? Hermano, solamente Josué perdió cuando el pecado había ingresado al campamento, la codicia. La codicia es una herramienta del infierno para enviarte la pobreza, la escasez y la miseria. La codicia le abre puertas al infierno. Pero ¿cómo la cierra la codicia? Siendo obediente a la palabra del Señor. Ay, hermano. La codicia es algo que te atrapa porque estás mirando lo que es de los otros. La codicia, wow, esto lo puedo obtener y lo obtengo de una manera totalmente errónea. En el nombre de Jesús tú tienes que rechazar todo espíritu de codicia y levantarte en el nombre de Jesús y decir, Señor, yo hoy quiero adorarte, quiero alabarte. Por eso la codicia no es parte de mi vida. Las maldiciones no son parte de mi vida, ni de mis generaciones, ni de mis hijos. Fuera en el nombre de Jesús. Venga las bendiciones de Dios sobre mí, aleluya. Así demoren, así tarden tiempo, pero ¿sabe qué? Yo prefiero esperar el tiempo de Dios antes que maldecirme. ¿Estás aquí? Ok. A la orden de la palabra fue creado el universo. A la orden de la palabra. Tocar a tu hermano, a la orden de la palabra llegaste vos. Decir, a la orden de la palabra llegaste vos. No, es que a mí me trajo Juan, es que a mí me trajo Pedro, que a mí me trajo Teresa. No, a la orden de la palabra llegaste vos, porque Dios usó a Juan, Dios usó a Teresa, Dios a quien sea Dios usó para que vos llegues. Porque la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Y la palabra te la trajo al Señor para bendición. ¿Cuántos lo creen? Bueno, dale un aplauso entonces al Rey si lo crees. A la orden de la palabra se sanan los enfermos. A la orden de la palabra los endemoniados son libres. A la orden de la palabra. A la orden de la palabra los demonios se tienen que sujetar. El gadareno se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. Y ahí le dijo, acá estoy. Ok, Jesús, ora por ellos. Y los demonios, la legión que estaba adentro, le dice, no nos manda al abismo. Ahí hay un hato de cerdo, mándame ahí, no mándanos ahí. A la orden de la palabra, los demonios salieron y fueron al hato del cerdo. Y el gadareno quedó libre. ¿Y sabe qué? Se levantó un evangelista que conquistó Decópolis, 10 ciudades tremendas, hermano. Un hombre que se levantó para ganar para el reino de los cielos. Dios te ha libertado, no para que quedes sentado en una silla. Dios te ha libertado para que ganes alma para el reino de los cielos. Dios te ha libertado para que seas alguien exitoso en esta tierra. No mediocre, ni pobre, ni nada. Dios te levantó para que seas exitoso y una mujer exitosa. Levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda palabra ordenada por Dios produce. Diga conmigo, toda palabra ordenada por Dios produce. Dios no es el que ordena algo y queda como mediocre. No es que ordena algo y queda sin fruto. Lo que Dios ordena tiene frutos. Dice, y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Wow. ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer? ¿Lo qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No lo que yo quiero. Lo leemos de vuelta. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello porque la envié. Amén. Ya me estaba trabando la lengua, hermano. La palabra de Dios siempre va a tener éxito.
Tocalo decir a otro hermano, la palabra de Dios siempre va a tener éxito. Porque viene hasta la palabra. Mire, yo me imagino, yo me hago la película escúcheme, yo me hago la película. Yo veo que Dios suelta una palabra y dice, a ver, un hermano que no me acuerda ningún nombre acá por la duda, pues si no, ¿cómo? A Jacinto, no hay ningún Jacinto, ¿no es cierto? Por la duda, no hay ningún Jacinto, ok. Soltó Dios del cielo una palabra para Jacinto. Y va a decir, hermano, a Jacinto lo veo sirviendo a Dios con una palabra específica. Jacinto va a ser profeta, Jacinto va a ser evangelista. Yo no sé, mi amado, una palabra de Dios vino del cielo. Y yo me imagino la palabra que fue soltada del cielo, Jacinto. Esa palabra va a salir a buscar en la iglesia a todos los Jacintos. Y va, cuando encuentra el Jacinto correcto, se va a sembrar en el Jacinto correcto. Y va a decir, a este me envió Dios, así que acá vamos a producir. ¿Me va entendiendo? Yo me lo imagino, los ángeles vienen con el ¿recuerdan los carteros de antes, hermano, que salían en las casas, golpeaban, te tiraban la carta ahí, las intimaciones por abajo? Yo me lo imagino, los ángeles vienen con la intimación y dice, todavía no se cumplió la palabra. Y la palabra que está acá adentro, porque es como una semilla que está acá adentro, empieza a decir, uy, no cumplimos la palabra, vamos, Jacinto, movete, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, prepárate, porque algo poderoso Dios quiere hacer contigo. Hermano, la palabra de Dios produce. No viene una palabra de Dios. El problema es que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a mantener esa palabra que ha venido. Cuando una planta va creciendo, necesita mantenimiento. Diga conmigo, mantenimiento. Y si yo no mantengo la palabra que Dios me dio, nunca va a poder producir, no va a dar los frutos necesarios. Pero ¿sabe qué? Cuando yo le creo a la palabra, cuando yo camino la palabra, Dios se glorifica. Pongámosle, vienen otros. Y Dios manda una palabra, hermano, para Jacobo. No hay ningún Jacobo. O para Juana, ¿hay alguna Juana? Tampoco, ok. Viene para un Jacobo y para una Juana, y viene la palabra del cielo, salió de la boca del Señor. A Juana y a Jacobo van a ser empresarios del reino. Hermano, y de la nada, aparece una empresa. ¿Y cómo Dios lo hizo? Nada es imposible de Dios. Porque cuando hay una palabra del cielo, esa palabra que sale dando vueltas, esas letras que están dando vueltas, van a tener cumplimiento. Por lo cual se envió. Decir a tu hermano, por lo cual se envió. La palabra tiene cumplimiento. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dar un aplauso al Rey. Siempre la palabra de Dios tendrá éxito. Sí o sí, todo lo que ordenó el Señor tiene éxito. Tocar a tu hermano y decirle, la palabra de Dios tiene éxito. Sí o sí. Amén. Ok. Pasamos con el teclado, hijo. Traducción lenguaje actual. 4:39 de Lucas. Jesús fue a verla. ¿A quién? A la suegra de Pedro. Y ordenó, ¿qué hizo? Que la fiebre. Y la fiebre se. ¿Me alcanza a leer usted ahí o le ponemos una pantalla más grande? ¿Lo alcanza a leer? Entonces lea conmigo, Jesús fue a verla. Lea de nuevo, Jesús fue a verla. Jesús me vino a visitar. Ahí está, Jesús me vino a visitar. Y ordenó que todas las cosas en mi casa se acomoden. ¿Cuánto lo creen? Ahora le voy a leer el versículo. Jesús fue a verla, la suegra de Pedro, y ordenó que la fiebre se le quitara. Y la fiebre se le quitó. Yo me lo imagino la fiebre en el cuerpo. Yo me lo imagino, la fiebre en el cuerpo. Con la suegra de Pedro ahí mal. Porque viene cuando alguien tiene fiebre y mal. Las mujeres no tanto, pero los hombres. ¿Cómo somos los hombres cuando tienen fiebre, cuando están enfermos? Dejémoslo ahí un poquito exagerado. Somos medio exagerados, ¿sí o no? Ay, me duele, ay, qué fiebre que tengo. Y capaz que recién está empezando, pero ya tiene 50 grados, 60 grados. Está por explotar.
La mujer con fiebre lava, plancha, cocina, qué sé yo, sale a trabajar, hace cualquier cosa, mujer. Pero los hombres con fiebre, ay, 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 hermano. ¿Tiene algún hombre al lado? Decirle, Jesús te quitó la fiebre, pero no por una vez, para siempre. Porque sos inaguantable. No, dejémoslo ahí. ¿Qué le quiero hacer entender con esto? Que Dios ordenó a la fiebre que suelte la vida de la suegra de Pedro. O sea que Jesús tenía la autoridad, la potestad, y la tiene todavía hoy, porque en su nombre la fiebre tiene que quitarse, tiene que irse. Hermano, no hay enfermedad que pueda estar en un cuerpo. Si yo le creo a la palabra, se tiene que ir. Pero tengo que creerle. Mucha gente dice, yo creo, pastor, que voy a ser sano. Yo creo, pastor, yo creo, pero es mi enfermedad. ¿Qué le está diciendo a la enfermedad? Es parte mía. No es mía. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Hermano, hay una orden del cielo. Para sus hijos hay una orden del cielo. Tócalo a tu hermano y decirle, hay una orden de bendición para tu vida. Pastor, hace tiempo que no consigo trabajo. ¿Y por qué no conseguís trabajo? Y porque no lo salgo a buscar tampoco, pastor. Hermano, si sale el que busca, encuentra. Al que golpea, se le abrirá. El que pide, recibe. Entonces, hermano, hay una orden del cielo. Solo nosotros tenemos que accionar. La suegra de Pedro le creyó a Jesús porque él la fue a visitar, estaba acostada, Jesús le toma la mano y cuando le toma la mano la fiebre se fue, porque donde hay autoridad las tinieblas tienen que desaparecer. Donde hay autoridad las tinieblas tienen que huir. ¿Qué tienen que hacer? Okay. Entonces sacar las tinieblas de tu casa. Ay, pastor, entonces saco a mi mujer. No, hermano, saco a mi marido. No, hermano. Las cosas se ordenan. Decir a las tinieblas, ni al marido ni a la mujer, a las tinieblas, ¡fuera! ¿Sí o no? Pero vos tenés que orar, vos tenés que clamar, vos tenés que buscar a Dios y las cosas se revierten en el nombre de Jesús. Amén. Hay una orden del cielo, hay una orden de Dios, hay una orden. La fiebre obedeció la orden de la palabra. Fiebre, andate. Enfermedad, andate. Fiebre, andate. ¿Y qué pasó? La suegra de Pedro se levantó y le dio de comer a los que estaban en la casa. Si Dios hizo un milagro en tu vida, si Dios hizo un milagro en tu casa, en tu familia, si Dios hizo algo contigo, lo que tienes que hacer es levantarte y servirle. Lo que tienes que hacer es levantarte y hablarle a alguien que necesite de Cristo. Lo que tú tienes que hacer es levantarte y decirle, Señor, yo quiero servirte. ¿Cómo? No sé, pero yo quiero hacer algo para vos. ¿Cuántos han recibido algún milagro? ¡Qué pocos! Hermanos, yo podía levantar, si me podía acostar, me paro así, y yo no tendría, las manos no me alcanzarían, ni los pies, ni los dedos, nada. Pero la cantidad de milagros que Dios hizo todos los días. Dios hace milagros, simplemente que no nos damos cuenta. Cuando te levantás, ya Dios hace un milagro. Cuando despertás, ya Dios hace un milagro. Cuando abrís tus ojos, cuando volvés a respirar, ya Dios hace un milagro. Hermano, cuando vas al baño ya es un milagro. Cuando te puedes cepillar los dientes ya es un milagro. Porque todo tu cuerpo se está moviendo. Es un milagro. ¿Estás aquí? Di conmigo, toda enfermedad fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Decláralo y créelo. Juan 6:8, la multiplicación de los panes y los peces. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo:
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué haremos? Dijo Andrés, ¿qué haremos con tan poco? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000. ¿Te puede leer ahí lo que dice? Hacer recostar a la gente. Y había mucha. Se lo leo de vuelta. Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel. Si era desierto. Y se recostaron como en número de 5,000. Seguimos leyendo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, diga conmigo, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Wow. Diga conmigo, los hombres, las mujeres miran lo natural. Andrés y los discípulos estaban mirando lo natural. 5 panes y 2 peces. ¿Qué le vamos a dar de comer a 5,000 hombres? 5,000 hombres. ¿Cuántos eran? Ok, más su mujer. Pongámosle que 4,000 tenían mujeres. 5,000 más 4. Ok, y en ese tiempo tenían entre 10 y 12 hijos y un poquito más. Así que eran. Pero ¿sabe qué? Los hombres miran lo natural, lo que tienen. Jesús le dijo, muchachos, yo los voy a llevar a un lugar donde hay pasto fresco. Ay, estoy en una iglesia que no cree, hermano. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos. ¿Sabe qué hizo con toda esa gente? Es mi pensada, ¿no? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Los tomó a todos y dijo, vamos al pasto fresco, en el lugar donde se multiplican las cosas. Yo los llevo a un lugar donde se multiplican las cosas, a un nivel espiritual diferente. Van a ser saciados, van a disfrutar, van a comer todo lo que quieran, pero también van a recibir más. ¿Estás aquí? En el ambiente natural vemos, tengo poco, cobro poco, no me alcanza, no sé qué hacer ahora con este mes, está todo mal, las cosas van mal. Ok, miramos lo natural, pero ¿sabe qué? Dios te quiere decir, yo te quiero llevar a un lugar donde hay de sobra. Yo quiero que vivas eso, que dejes de vivir lo natural y empieces a vivir lo espiritual. Si con 5 panes y 2 peces Dios le dio a más de 5,000 personas solamente por darle gracias, cuando tú le das gracias a Dios por lo poco que tiene, la multiplicación aparece, la creación de Dios se manifiesta. Ay, hermano, yo no sé cuánto de fe hay acá, pero hay poder en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene poder para crear. Diga conmigo, para crear. Espere. Yo quiero que la iglesia tenga fe. La palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para crear. Y no solo que crea, sino que multiplica. Y no solo que multiplica, sino que te sacias. Y te sobra. Esa es la palabra que yo le creo y la que vivo. Yo le creo. Yo creo que cuando hay poco, Dios te toma de eso poco
Y dice, te multiplico lo que está en la alacena, te multiplico lo que está en la heladera. Y tus ojos naturales abren la heladera y la ven vacía. Y tu alacena la ves vacía, pero vos comes igual. ¿Cómo puede ser? Porque Dios te trasladó a un lugar donde hay multiplicación. Capaz que con 1 kilo de arroz comes la semana y vos decís, ¿cómo puede ser? Abrir la heladera y la ves vacía, sí, en lo natural, pero Dios en lo espiritual ya te la llenó, porque Dios te traslada de un nivel a otro nivel. Solo tienes que creer y vas a ver la gloria de Dios. Por eso, por fe creemos. No por vista, sino por lo que creemos. Por lo que no vemos, le creemos a Dios. ¿Estás aquí? A Jesús lo tentaron cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto estaba ahí, el diablo viene. Cuando menos tenés, el diablo aparece. Y te dice, dejaste los diezmos en la iglesia. ¿Te das cuenta que el dejar los diezmos en la iglesia, ahora te falta? ¿No te das cuenta que te falta? Y pusiste más de ofrenda. ¿Por qué pusiste más de ofrenda? Tenías que dar 5 pesos, los viejos, eso que ya no se usan más, esto tenés que dar, lo que no sirve. Colaborar, ayudar, no. Así viene el diablo cuando estás en la... ¿A dónde? Porque el diablo conoce las debilidades. Y viene y te empieza a decir todas esas cosas y vos decís, sí, tenés razón. El mes que viene ya no hago más nada. Tenés razón. Y Dios te dice, chambón, ¿qué estás haciendo? Te di de comer hasta recién. Y ahora te estás aguantando la palabra del otro. Pero Jesús le dijo, mira, diablo, yo si quiero le puedo decir a esa piedra que se convierta al pan. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sabe qué? Venció lo natural para activar lo espiritual. Tú vences lo natural con lo espiritual. Porque como dijo esta mañana el profeta, lo natural está sobre lo sobrenatural está sobre lo natural. Tú tienes que creerle a Dios y confiar en el Señor y vas a ver la gloria de Dios. Dios puede multiplicar cualquier cosa a la orden de su palabra. Diga conmigo, a la orden de su palabra. Yo le creo al Señor. Y tomó Jesús aquellos panes y los bendijo, dándole gracias, repartió entre los discípulos, a los que no tenían fe, a los que miraban y decían, 5 panes y 2 peces, ¿qué hacemos con esto? Y Jesús le dijo, tomá, acá tenés uno. ¿Cuánta gente hay recostada ahí? 5.000, ok, dale a los 5.000. ¿Cuánto tenés vos? 200, ok, ahí dale 200 eso que coman y se sacien, pero se sacien, todo lo que quieran, denle de comer, no va a faltar nunca, porque Él es proveedor por excelencia. Mira a tu hermano y decirle, si no te quejas, si dejas de quejarte, ¿sabe qué, hermano? Va a haber en tu casa por abundancia. Dios provee por excelencia. Todo lo otro le puede faltar, pero a vos te va a sobrar, porque eso es lo que dice la palabra. Hay una orden. Hay una orden del cielo para bendecir a sus hijos. Tócale a tu hermano y decirle, hay una orden del cielo para bendecir a sus hijos. Dios crea y multiplica y te sacia. Mira a tu hermano y decirle, Dios crea lo que sea y multiplica lo que sea. Y también, ¿sabe qué? Te vas a saciar. Pastor, con lo que gano, ¿qué voy a hacer? Hermano, quiero decirte algo. Que si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Dios te va a dar la capacidad para manejar lo poco, pero también te va a dar la capacidad para que manejes mucho. ¿Cómo Dios puede proveer a sus hijos si no pueden tener la capacidad de manejar poco? Dios puede proveer a sus hijos cuando aprendan a manejar poco, le va a proveer para que puedan tener mucho. Porque ese es el Dios en el que yo creo. Es un Dios de provisión y de abundancia. Dios no es escaso porque no escatimó a su propio Hijo. Dios no es escaso. Mira al otro hermano y decirle, Dios no es escaso. Dios es proveedor por excelencia.
Y Dios hace las cosas que vos menos te imaginás. Dios la puede hacer grande. Mi negocio, pastor, es pequeño. Mi trabajo, lo que gano es poco. Ok, no te preocupes. ¿Quién te dice que este mes cuando vayas a cobrar tengas una remuneración por el buen empleado que sos? ¿Hay algo imposible para Dios? Pero solo tienes que creerle. ¿Sabe qué? Dios no puede bendecir a las personas que se quejan y se frustran. Dios bendice a aquellos que le honran. Dios bendice a aquellos que son fieles. Dios bendice a aquellos que le dan gracias por lo poco que tienen. Por eso sea agradecido en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Daré un aplauso al Rey. Mateo 27, 27, Dios habla hoy. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontraron una moneda. ¿Qué encontraron en la boca? ¿Un pescado? Que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y pagales. Decirle a tu hermano: Jesús no se olvida de nada. Llega Pedro estaba frustrado, Pedro estaba amargado y Jesús cuando lo vio, dice: este se encontró con lo que le iban a cobrar el impuesto por predicar. Y hay un relato entre ellos, hay una conversación. Y Jesús le dice: mira, vos qué sos bueno. ¿En qué sos bueno vos? Pescando, Señor. Ok, andate al lago. Y en el lago vas a encontrar un pez que tiene una boca tan grande para poder tener las monedas en su boca. Pastores, ¿cómo que tenían monedas? Hermano, Dios puede hacer para... Jesús, a través de la palabra y de la orden de la palabra, puede hacer aparecer cualquier cosa. ¿Estás aquí? En ese lago, la gente vieron como ahora que tiran moneda por ahí en las cataratas del Iguazú el otro día, la cantidad de moneda que sacaron, no sé, los kilos de moneda que sacaron de todos los países antiguos. Bueno, había un lago en aquellos lugares que tiraban monedas. Y había un pez tan grande que se tragó una buena moneda. Y no se la tragó, la tenía en la boca. ¿Está aquí conmigo? Entonces, a ver, Jesús, diga conmigo, conoce todo, sabe todo. Y yo me imagino cuando vio que esa gente pidió un deseo y tiró la moneda, hermano. Porque ¿para qué tiran las monedas? Porque les sobra. No tiran la moneda para pedir deseo. Le creen a esas cosas, hermano. En un lugar que hay 250,000 candados clavados. ¿Candado? ¿Para qué? ¿Está aquí conmigo? Son gastos innecesarios. Honra a Dios y va a ver cómo Dios lo va a sorprender. Amén. Y yo me lo imagino, hermano. El pez dice: no aguanto más esta moneda en la boca. Yo necesito sacarme la moneda de la boca. Y Jesús escucha al pez. Pastor, está haciendo una película, está re loco usted. Sí, bien loco. Y Jesús escucha al pez y le dice a Pedro: Pedro, anda a pescar. Cuando tiraste el anzuelo, el primero que pique, sácalo porque ese te está esperando a vos, Pedro. Hermano, yo me imagino a Pedro, de que salió de la casa y dice: ¿dónde voy a encontrar un pez con una moneda? ¿A dónde? Pero bueno, si lo dijo el Señor, será. ¿Sí o no? El tema, yo me imagino a Pedro caminando hasta el lago, medio de noche, llegando al lago, tira el anzuelo, ni carnada habrá tenido, porque si Jesús le dijo: tira el anzuelo, suficiente. El pez vio el anzuelo y dijo: ¡ay, me mandó Jesús a salvar! Saca, abrió la boca, la moneda. Lo suficiente, lo que ellos necesitaban para pagar. ¿Sabe qué? Ese dinero estaba en la boca de un pez. ¿Sabe qué? Dios puede hacer un milagro hasta donde menos te lo imagines. Dios puede usar a personas para bendecirte que vos menos te imaginás. Dios puede honrarte. Mira, hermano, del que menos te imaginás, Dios puede honrarte. Pedro ni idea tenía que un pez tenía una moneda, pero Jesús sí sabía. Jesús sabe dónde está tu bendición. El tema es que nosotros a veces estamos ciegos por las preocupaciones, por las cargas, por los problemas, por las malas decisiones que tomamos. Quedamos ciegos y no podemos ver la salida. Pero cuando le consultamos a Él, Él tiene la salida para todas las cosas.
Diga conmigo, Jesús no se olvida de nada. Diga conmigo, Jesús no se olvida de nada. Cuando hay necesidades, Jesús llega con la provisión. Diga conmigo, yo declaro en esta noche que Jesús llega con la provisión. Yo lo creo. Dar un aplauso a Dios. Te invito a ponerte en pie, por favor. Hechos 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ni la muerte, hermano, tiene autoridad y tiene dominio. Jesús mismo le dijo a la muerte: muerte, soltá a Lázaro. Muerte, soltá al hijo de la viuda de Naín. Fuera. Las personas tuvieron vida. Jesús mismo tiene autoridad para todas las cosas. Nada es imposible para Dios. Quiero decirte algo. El mismo espíritu que despertó a Jesús de la tumba es el mismo espíritu que se está moviendo acá y se llama Espíritu Santo. Hermano, nada es imposible para Dios. Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas. Sí, ¿sabe qué? Cuando Pedro va a pescar y saca de la boca del pez esa moneda, ¿sabe lo que sucedió? Es que yo tengo que moverme. Yo no puedo esperar las cosas que me lluevan de arriba. Yo tengo que moverme. Yo tengo que ir para acá, para allá. Tengo que hacer la voluntad del Señor. Y de esa manera vas a ver la gloria de Dios en favor de tu vida. Tocar a tu hermano y decirle: si le crees a Dios, nada te va a faltar. Decirle: si le crees a Dios, nada te va a faltar. Dios es proveedor por excelencia. Jesús fue crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy comemos y compartimos el pan, los dos elementos, el pan y el vino. El cuerpo figura de su carne y el vino figura de su sangre. Los dos elementos. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y el vino dijo: este es el nuevo pacto. Renovemos el pacto de amor con el Señor en esta noche. Y empieza a creer a Dios de una manera diferente. Empieza a ver que cuando te falte, Dios te va a elevar a ese lugar de delicados pastos para bendecirte, para honrarte. Dios no falla a nada ni a nadie. Dios siempre va a bendecir a sus hijos. Créele a Dios y vas a ver la gloria del Señor. Ten fe y vas a ver cómo Dios provee todo. Ten fe, muévete, haz la voluntad del Señor y vas a ver cómo Dios provee todo lo que necesitas. Hay una orden de Dios para bendecirte. Hay una orden de Dios para bendecirte. Hay una orden de Dios para bendecirte. La escasez no es parte de tu casa. La escasez no es parte de tu familia. La escasez no es parte de tus generaciones. Hay una orden de Dios. Di conmigo: hay una orden de Dios. Y yo lo creo. Di conmigo: y yo lo creo. En el nombre de Jesús. Dar un aplauso a Dios. Y adoramos al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Yo te invito a adorar a Dios y creer en fe todo lo que hablamos. Creer en fe todo lo que hablamos. Dios es proveedor por excelencia. Adore por un instante a Dios. Adore por un instante a Dios. Honre la presencia del Señor. Dile: Señor, yo empiezo a creerte diferentemente ahora. Ya dejo de creer en mis posibilidades. Señor, yo dejo de creer en mis posibilidades físicas.
Dejo de creer, Señor, en lo que yo tengo, Señor, sino que empiezo a creerte a ti, que tú eres proveedor por excelencia, que nunca me va a faltar, sino que tú vas a proveer en abundancia. Yo quiero que le adores a Dios, que le adores a Dios, que le adores a Dios en esta hermosa noche y prepares tu corazón para recibir la bendición del Señor. Mientras mis hermanos se van preparando para compartir el pan y el vino,